De nuevo, darle la bienvenida a don Manuel González, como decano de la sede central y también como experto de ambiente. Y hemos planteado tuvimos una cuarta con don Manuel y pudimos llamar esta charla la problemática ambiental global, ¿verdad? Los desafíos educacionales, cómo ligar eso con la educación, principalmente ligado a nuestro centro de formación pedagógica, que tiene una función fundamentalmente de formador de formadores, de formadores de educadores, cómo debemos desde la perspectiva de tener un eje transversal ambiental, cómo también nosotros tenemos que hacer abordaje, pero también ante todo con la exposición de don Manuel vamos a tener, creo, mayor conciencia de cuál es nuestra ruta y qué es el norte que la universidad tiene que tomar en aspectos ambientales. Bienvenido don Manuel y damos los órdenes. Muy buenos días, muchísimas gracias a don Ricardo. El objetivo sería compartir con ustedes precisamente cuáles son los grandes desafíos ambientales que la humanidad en estos momentos está viviendo, que nosotros como seres humanos vivimos cada día, y aprovechar para plantearles algunos datos con relación a una investigación que yo acabo de terminar, precisamente utilizando la Cámara de Industria y Comercio de Alajuela, en una muestra de 24 empresas, porque el objetivo precisamente era validar cuál es la percepción y cuáles son las acciones que hacen los empresarios con relación al ambiente, porque al final quienes toman decisiones son las empresas. Entonces el objetivo sería un poco hacer un análisis retrospectivo para poder ubicarnos cuál es el contexto global de esta problemática, ubicarnos hoy y decir cuáles son esos desafíos ambientales que estamos viviendo los seres humanos y ya ver datos puntuales de qué están pensando los empresarios con relación a la problemática del ambiente y cuáles acciones se pueden estar ejecutando. Lo primer concepto que es importantísimo que nosotros tengamos claro es el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene la Tierra para sufrir impactos. Recordemos que durante miles de millones de años que la Tierra ha estado presente, desde el Big Bang, la Tierra ha pasado por diferentes etapas donde ha sufrido complejidad, sobre todo a través de modelos estadísticos. Yo he estado viviendo muy de cerca una situación de cáncer y cuando usted analiza todo el proceso del diagnóstico, al final ellos solo juegan con probabilidad e incertidumbre. Así es lo que desde que a usted le van a poner quimioterapia, ellos empiezan a jugar por esos modelos más. Pero ya hay probabilidad de incertidumbre, porque al final sabemos que la ciencia no sabe nada. Es decir, hemos avanzado tanto que no sabemos nada. Hemos avanzado tanto que cada vez tenemos más incertidumbre y más complejidad. No hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Entonces, cuando hablamos de la ruptura de esos paradigmas, que a veces nos cuesta tanto desmistificar, lo que nos está diciendo es que en el siglo XXI la complejidad y la certidumbre es base, en esencia, de nosotros mismos. ¿Qué saben ustedes de la vida? Uno no sabe nada de la vida, absolutamente nada. De un momento a otro, papá se hace un examen, cáncer, sin saber que usted tiene. ¿Sabe? Aquí papá, otro se brincó el alto, un carro. Usted no sabe nada. Eso no significa que uno va a vivir la vida entonces sin límite, ¿verdad? Me juego todos los números de la rifa y ahora hoy es viernes y me tengo un litro de whisky. Obviamente sabemos que tenemos que tener límites, pero sin duda alguna, todos estos enredos que estamos hablando de incertidumbre y complejidad es cómo después lo vamos a introducir acciones puntuales. Y por eso ya no nos vamos a meter, ¿verdad? Si el átomo, el electrón o el quartz o la partícula se divide o no se divide, está en universos paralelos porque tiene que ver con materia y energía, porque ahí nos volvemos más locos, pero lo que nos interesa es cómo eso también lo traducimos a la vida cotidiana y cómo podemos empezar a desarrollar modelos a través de esa visión que nos dice que somos seres humanos en un universo infinito, que no somos los dueños del planeta Tierra, que habitamos el planeta Tierra, que debemos de compartirlo y que tenemos que ser muy solidarios, que tiene que haber una gran inclusión y un gran amor para salir adelante. Si no, va a ser. Pero no solo la física evoluciona, sino que evoluciona la biología. Porque entonces Darwin empieza a ver que sí, que las especies pueden evolucionar.
y se acuerdan todas las islas de Galápagos y toda la historia que le contaban a uno en la escuela, pero también nos damos cuenta que con la biología profunda ellos se quedan cortos, porque al final nos damos cuenta que la Tierra es un solo ecosistema. Es decir, tenemos una cosita que se llama la biosfera, que es una membrana muy vulnerable, 8, 10 kilómetros para arriba, ¿cuántos kilómetros para abajo? Y ahí está la hidrosfera, ahí está la litosfera y está la atmósfera. Ahí estamos los seres humanos. Ahí estamos. Eso es nuestro ecosistema. Pero resulta ser que ese ecosistema es un solo sistema. Las alteraciones, por eso cuando hablamos de las metáforas o las analogías de que un movimiento de una mariposa puede ocasionar un gran huracán en otro lugar del mundo, eso es así, porque somos un solo ecosistema. Pero ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucedía es que con la revolución industrial, evidentemente, los seres humanos van a empezar a vivir mejor. Porque la verdad en estos momentos es que los seres humanos nunca hemos vivido mejor que hasta hoy. Nunca. La expectativa de vida de un ser humano en Costa Rica, que es de otro planeta, porque no tenemos equipos demasiado grandiosos de este país, con una expectativa de vida en nuestro país, que no hay que enviarle nada a un alemán, a un norteamericano o a un japonés. ¿Cuánto viven? Si nosotros decimos aquí, ¿cuántos tienen familiares que superen los 85 años? Yo creo que todos. No los 85, 90. Los seres humanos nunca han estado en una zona de confort más grande en la historia, ¿no? Aunque sigue siendo asimétrica, ahora vamos a ver los datos. Pero hasta un haitiano, sin querer ser cínico, vive más que lo que vivían sus antecesores. Hay 7.000 millones de seres humanos que tienen un celular en la mano en este momento. Sí, puede ser asimétrico, ahora vamos a ver. Pero en términos generales, los seres humanos nunca han estado mejor. Un general romano duraba 50 años. No vivían más de 50 años. Sí, yo tengo miedo. Tengo 53 años, dame la huevo. Entonces ya eso no es un problema. Ok, con relación al aumento de la energía, ¿qué es lo que sucede? Que también debemos de comprender que los combustibles fósiles, que son esos residuos que quedaron ahí tras esos procesos de extinción, no solo mueven los vehículos, las motocicletas, los aviones, los barcos, las plantas, la luz que nos llega a nosotros, porque cuando no hay agua él dice usa combustibles fósiles, usa otra vez búnker, usa otra vez gasolina, sino que mueve la industria que ha hecho que también los seres humanos vivamos más. Mueve la revolución verde, mueve la fabricación de fertilizantes, mueve la fabricación de plaguicidas, mueve la fabricación de fármacos. Entonces, cuando pensamos en combustibles fósiles, no podemos pensar solo en la gasolina porque nos perdemos. Tenemos que estar pensando en los fármacos, que son los que alargan la vida de un ser humano también. Tenemos que estar pensando en los fertilizantes, que son los que abonan la producción en masa de alimentos y de los plaguicidas. Por eso vamos a ver ahora cómo el tránsito a una ecología diferente no es tan fácil, no es tan sencillo, porque todo el planeta en estos momentos, su base energética es combustible fósil. Sustituirlos no es pegar una cuestión así. Si ustedes ven, obviamente eso entonces también ha impactado. Y tiene que haber impactado. ¿Cómo no va a impactar 7.000 millones de seres humanos todos los días levándose usted? Entonces usted se levanta, hace así, ¡pa! Salen las noticias. Pone lo que quiera. ¡Pa! Pone el microondas. ¡Pa! Se hace la otra cuestión. Agüita con agua caliente, puro confort. Se baja, se monta en el carro, se abre el portón eléctrico. ¡Pa! Mete para atrás, sale para acá, se viene para esta belleza del lugar. 4 de la tarde, le vamos a echarnos una espumosa. Una guarrada. Vamos al karaoke. Todos somos cantantes y artistas. ¿De qué le va a pedir uno la vida?
claro uno del otro. Okay. Entonces decíamos que los biólogos, porque no solo es la física, no solo es la matemática, sino la biología, los biólogos logran a través de este señor que se llama J. Lovelock y Lee McCulloch, un gran biólogo que trabajaba para la NASA en los años 60, a empezar a desarrollar una teoría que ellos le llamaron la teoría Gaia en honor a la diosa griega Tierra. Y precisamente este señor, cuando empezó con esta teoría, decían que estaba loco. Además, hay algunos economistas norteamericanos que dicen que J. Lovelock es como un pastor de una secta religiosa por la visión que él daba del mundo, ¿verdad? Es obviamente que es un científico, está todavía vivo, vive en Inglaterra, y don J. Lovelock plantea esa gran teoría. Y esa gran teoría es que él dice que la Tierra es un solo ecosistema, pero que todo está integrado, ¿verdad? Que las corrientes del mar, que todo tiene que ver con el viento, tiene que ver con el clima, y que todo lo que está pasando, que lo estamos viviendo por el cambio climático y por el calentamiento global, forman parte de esa dinámica. Entonces esto nos pone ya en descubierto, y entonces los seres humanos tenemos que conocer y saber que nuestra casa, que es el planeta, es un ser vivo. Es un ser vivo que se autorregula. Es igual que los seres humanos. Los seres humanos mantenemos una homeostasis interna. ¿Qué hace esa homeostasis nuestra? Que el metabolismo, cuando dormimos, se baje en la noche, ¿verdad? Se altere en el día, porque somos seres para trabajar de día y para dormir de noche. ¿Qué hace ese metabolismo? Que la temperatura interna se mantenga a 37.5 grados centígrados, perdón, 36.0. Que la frecuencia cardíaca esté así, eso es parte de nuestro equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros alteramos nuestro propio equilibrio natural? Y nos empezamos a autodestruir. Es lo mismo que sucede con el planeta Tierra, que es un ser que se autorregula. Por eso, el cambio climático es un proceso inherente de la Tierra en su autorregulación y en su autoequilibrio. El calentamiento global es diferente porque es así la visión ya antropogénica del hombre a través de la producción de ciertos gases que han hecho que la atmósfera se caliente, que son dos cosas diferentes. Entonces es muy importante considerar eso. Entonces, ¿cuáles son esos impactos? El calentamiento global. Como decíamos nosotros, producto de una serie de gases de efecto invernadero que ahora vamos a ver. La pérdida de la biodiversidad ha sido el peor problema que ha sufrido la humanidad. Porque los vertederos naturales de los gases, como el caso del CO2, que eran los árboles a través del proceso de fotosíntesis, se mueren. Si no hay árboles, no hay vida. Y esos vertederos del CO2 no se va a poder verter naturalmente en un verde. No va a poder hacer un vertedero programado, no va a ser el cemento, necesita el proceso de la fotosíntesis. Y eso ha ocasionado muchos problemas enormes. Y en el caso de nosotros es más duro cuando vemos que un país tan pequeño, que tiene el 5% de la biodiversidad del mundo, que vive del turismo, porque esa no sigue siendo nuestra fuente de divisas, hayamos permitido que nuestra biodiversidad se maltrate tanto. Porque la riqueza de nuestros suelos no está en los suelos, pasa igual que en la Amazonía. En la Amazonía la riqueza del suelo no está en el componente del suelo, está en la biodiversidad del ecosistema. Cuando ustedes están en Sarapiquí o están en Limón o están en otros lugares, en un hectárea ustedes pueden encontrar hasta 50 árboles diferentes, bromelias, heliconias, todo lo que podamos ver, anfibios, todo. Eso es el principio esencial de la naturaleza, la biodiversidad. Si le tiramos monocultivos, que también son necesarios porque hay que vivir, el problema es cuando no tenemos medidas estratégicas de prevención. Pero los monocultivos tienen un impacto muy grande. El otro es la destrucción de la capa de ozono, que sabemos que de los años 80 se sabe de los impactos a través que puede generar por el cáncer de piel y otros elementos. Pero los esfuerzos que se han hecho a través de la capa de ozono han mermado, porque todos los fluorocarbonados, que son productos hechos por el hombre para la refrigeración, para los agentes refrigerantes de los aires acondicionados, han venido cambiando y han mejorado, lo que significa que el ser humano puede mejorar. La otra parte tiene que ver con lo que hablábamos con la termodinámica, la acumulación de los residuos, que es la segunda ley de la energía, porque ese es el problema del planeta Tierra. ¿Qué hacemos con nuestra energía? ¿Cómo hacemos los residuos? Y eso se acumula, como sabemos, y nuestro país tiene una doble moral en esto. Ahora vamos a ver los datos si tenemos una doble moral en este tipo de problemas. Todo el vertedero, las aguas negras, sabemos que van a parar a los ríos.
El otro tiene que ver con la violencia, la parte de seguridad ciudadana, que son parte de esa cultura que estamos viviendo los seres humanos por muchos procesos de diferente naturaleza. La seguridad alimentaria, que aquí hemos hablado o escuchado mucho ahora probablemente de los transgénicos, la modificación del ADN en diferentes procesos, desde una planta hasta un ser humano, y a través del genoma humano, sin duda alguna, se dio un salto con un crecimiento de la humanidad ínfimo. Ustedes saben que en estos momentos se puede hacer lo que sea. Se puede poner un ser humano y volverlo a hacer a uno para atrás, para adelante. Es decir, con el genoma humano y con el ADN se puede hacer lo que queramos. Tan es así que hay cuantas personas en países europeos viven alquilando bienes. Es un negocio que también he hecho a través de estos. La seguridad alimentaria no podemos tampoco satanizarla. Esto se ha satanizado fundamentalmente, sobre todo por el control de patentes que han generado algunas corporaciones, que ahí es donde el negocio no es sano. Entonces, si yo logro modificar un cultivo y yo me adueño de esa patente, de ahí resulta ser que ahí sí, imagínense una empresa que monopolice una patente y que tenga que ver con un asunto vital para la humanidad como es la alimentación, y que ya otros no puedan producir porque ellos son los dueños de esas semillas. Entonces ahí es donde la cosa podría complicarse, pero los transgénicos están metidos en nuestros supermercados desde los años 80. Ahí los estamos comiendo desde hace rato. Entonces, en esencia, el antropocentrismo es, como ya lo veíamos, el ser humano como dueño, creador de la naturaleza, y nuestra cultura debiera ser que nosotros somos y formamos parte de un ecosistema todos juntos, y no el hombre creyendo, el hombre avasallador, el hombre creyendo que puede destruir todo lo que se le pone por delante. Entonces, la primera conclusión es la economía de mercado. Pareciera ser que el problema de fondo es la economía de mercado, que no tenemos una economía justa, que no tenemos una economía solidaria, que no tenemos una economía inclusiva, que no tenemos una economía abierta a flujos de balance de masa y energía con relación a la naturaleza, sino que es una economía lineal, completamente lineal desde Adam Smith. Eso no ha cambiado y cada vez se agudiza más en el contexto global. Porque a través de las grandes corporaciones, evidentemente, se han concentrado los grandes capitales. Y nosotros sabemos que hay como 500 industrias a nivel global que manejan el planeta Tierra. Pero de esas 500 son unas 50 corporaciones las que realmente tienen los capitales acumulados. Cuando se viene el problema, sin duda alguna, de Río más 20, es decir, eso fue en el año 2012, hace 2 años, va a ser ahora en junio, precisamente la gran conclusión que ellos plantean en Río más 20, recuerden que Río fue en el 92 y nació como un proyecto a través de otros informes anteriores, como el informe Brundtland y otros reuniones que se habían hecho en Estocolmo en los años 60, porque ya los seres humanos estaban preocupados porque su casa se estaba deteriorando. Entonces, ¿qué hacían para enfrentar los problemas ambientales? Pero hace 2 años ellos vuelven a decir que vamos para atrás, en el sentido de que la pobreza y ciertos elementos siguen aumentando y no siguen siendo muy inclusivos. Entonces se dice que aproximadamente más de 1.000 millones de personas siguen viviendo en extrema pobreza, bajo los límites de la pobreza. 1.7 millones de personas mueren anualmente a causa de escasez de agua, saneamiento y higiene. Entonces aquí es donde hablamos de la dicotomía del planeta, de cómo Las Vegas usted pasa 24 horas de fiesta, además usted no sabe si es de día o de noche, usted no sabe. Ahí lo pueden meter en un miércoles y lo sacan el otro año, no se dio cuenta. No se dio cuenta. Es decir, desde la opulencia más grande que puede tener el ser humano hasta las circunstancias más paupérrimas que pueden existir. Entonces ahí es donde hablamos de una situación antagónica que muchas veces se da con relación a la distribución de los ingresos globales. Por eso nosotros decimos que Costa Rica es de otro planeta. Si bien nosotros tenemos, y el Estado de la Nación nos alerta sobre datos, cuánto están por debajo de la línea, debajo de ese límite de pobreza, también aquí hay programas muy positivos que van favoreciendo a sectores más desfavorecidos. Al final, en este país, quienes quedamos en una situación de abandono total desde hace rato fue la clase media. ¿Pero por qué? Porque los más desprotegidos
accesan a Empléate, accesan a todos esos programas de Limas, accesan a una serie de eventos y hay una población ahí que hemos venido manteniendo. Pero bueno, este no es el tema de esta charla, pero sí, en el fondo lo que queremos decir es que esas asimetrías siguen golpeando a la población. Y lo que decíamos es que el 20% de la población más rica del mundo recibe más de los ingresos del mundo que el 80% restante. Pero no tenemos una economía realmente asimétrica. Y esos son los conceptos que decíamos lineales de la economía. El tránsito hacia una economía ecológica, una economía verde, una economía para la vida, está muy en pañales, muy en pañales, sinceramente. Porque cuando decíamos nosotros, eso es un ciclo natural de nuestro de la economía. El objetivo es que en una economía ecológica es cuando decíamos nosotros cómo no es lineal la economía. Entonces, ¿qué hacemos con la termodinámica? ¿Qué hacemos con los residuos? ¿A quién se los trasladamos? Entonces, las organizaciones, evidentemente, si no tienen en ese residuo una forma de hacer dinero, no le van a entrar, ¿verdad? Lógicamente, ya hay otros conceptos globales. La Green Factory, por ejemplo, en estos momentos en Europa, o los edificios que se empiezan a construir inteligentemente, porque ya también no nos da la comida. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos de esos ejemplos. Entonces hay un concepto que es fundamental que lo empecemos a comprender, porque aquí empieza la esencia del problema, que es el concepto de eficiencia económica. Hay una situación que se discute de los años 60. Un señor Harding planteaba la tragedia de los comunes. Cuando él planteaba la tragedia de los comunes es lo más duro, es decir, ¿de quién es el aire a nivel global? ¿De quién es el agua? ¿Cómo hace usted para compartir los océanos con los cardúmenes que existen ahí de peces? ¿A quién les corresponde? Bueno, hay espacios que presentan límites, pero ¿cómo funciona un ecosistema con relación a esos aspectos? Sobre todo porque los recursos de la naturaleza son finitos, no son infinitos, son escasos. Y recuérdense que tiene que haber una tasa de renovación. Ese es el concepto moderno de la sostenibilidad, es decir, que la generación nuestra no comprometa los recursos de los hijos de nosotros. Ese es el juego. ¿Cómo hacemos para que los hijos de nosotros no se vean comprometidos y disfruten en las mismas condiciones que nosotros hemos disfrutado de este planeta? Por ahí anda el concepto, porque ya sabemos que el concepto de sostenibilidad no tenía nada. ¿Cómo va a ser sostenible Guanacaste, donde usted tiene ahí los ricos y famosos en casas de 4 millones de dólares, donde tiene gente con campos de golf y donde Guanacaste presenta los indicadores de mayor desequilibrio económico? Entonces, ¿cuál es el juego de la sostenibilidad ambiental de Costa Rica? De eso empieza a caerse solo. Pero ahí usted ve las luchas de la gente allá en Carrillos sobre el acueducto. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga un acueducto para que los gringos jueguen 3 horas tenis y yo no puedo utilizar agua potable? Es decir, es donde empiezan esas situaciones un poco. Entonces los recursos son escasos. Ahí ya plantea un problema enorme para todos los empresarios. Y el otro problema que decíamos nosotros es que esa capacidad de carga de los ecosistemas, porque el ecosistema va a tener una capacidad de carga como nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una capacidad de carga. Está en función del nivel de la población que vaya a ese ecosistema, del nivel de la actividad económica que yo utilice y de la tecnología. Pero para no ver esto tan abstracto, veámoslo como un problema. Las piñas que tanto polémica han generado en nuestro país en los últimos años. Porque Costa Rica pasa a 50.000, 60.000 hectáreas en menos de 7 años. Ha sido un business que ustedes no tienen idea, porque yo trabajé con piñeros. Fui parte de esa doble moral de hacer estudios de evaluación de impacto ambiental a piña. Conozco muy bien de qué les estoy hablando. Yo trabajé con Setena más de 12 años haciendo estudios de evaluación de impacto ambiental por todo el país. Entonces aquí hay una situación clara. Decimos la capacidad de carga de los ecosistemas. Ahí tengo una hectárea. Costa Rica no puede competir con Brasil, con Ecuador o con otros países por volumen de café, por ejemplo, porque somos muy pequeñitos, o por volumen de bananos. Pero entonces, ¿por qué compite Costa Rica? Por calidad. Por calidad. Pero para poder competir,
empiezan a meter más matas que las que debieran de meter, aprovechando que la tecnología, evidentemente. Entonces, por ejemplo, en una hectárea meten 65.000 matas, o meten 90.000 matas. Pero para poder yo lograr hacer eso, tengo que usar más fertilizantes, tengo que usar más plaguicidas, y tengo que casi no respetar linderos. Me mando quebradas, me mando humedades, me mando todo para poder meter eso. Entonces eso es lo que se llama capacidad de carga de los ecosistemas, porque la tecnología ayuda. Ahora ustedes no tienen idea de los tractores que usan o las dragas que usan. En 3 días le secan un humedal. En 5 días los árboles de almendro los tienen enterrados y en 15 días usted verá pinos. La tecnología es impresionante con relación a los ecosistemas. Costa Rica, de acuerdo a estudios del IRET y de la Universidad Nacional, tiene uno de los mayores indicadores per cápita en el mundo de uso de plaguicidas. Es decir, es un país que usa demasiado, no solo aquí, la papa en Cartago. Hace poco estuve haciendo unos estudios en Cartago y era impresionante ver la cantidad de plaguicidas que están usando las lechugas y los tomates. Es decir, es impresionante la cantidad de plaguicidas que se usan. El caso del bromacil, conocido y escuchado por todos en Cairo, en Huasi, en Siquirres. ¿Qué es lo que sucede con el bromacil? La capacidad de la carga del ecosistema se fue. ¿Por qué? Bueno, que es un plaguicida que tiene una vida media más alta que otros, que es menos, el agua no lo va a buscar una mayor solubilidad para deshacerse de él, se profundiza más y empezó a salir bromacil, y por eso a la gente todavía le llevan agua. ¿Sí? Porque la capacidad de carga del ecosistema se fue. Volvemos a lo mismo y a los ejemplos que tal vez más entendamos y hemos tenido algunos hábitos así. Si yo adquiero y tomo licor o tomo cerveza, yo tengo una capacidad de carga igual. ¿Qué pasa cuando mi capacidad de carga sobrepasa los límites? Y ahí empiezo por el hígado graso, empiezo a inflarme, empiezo a esto, y ¿qué sucede después? Cirrosis. La capacidad de carga se me fue. Con los riñones, con el páncreas, con esto. Es lo mismo. Como decían los romanos, lo que yo le eche en mi organismo así es mi cuerpo, a no ser que tenga problemas genéticos o alguna otra cuestión ahí, ¿verdad? Bueno, evidentemente después de los 50 años el metabolismo no se le vuelve más lento y por eso no tiene que comerse un pedacito de papaya en la mañana, un vaso de agua a las 9, un pedacito de pollo como a mediodía y en la noche no come eso. Claro, si va a la calle, se tira medio melcochón con mantequilla y aguacate. O fríe salchichón y leche con mantequilla. Es lo más rico del mundo. Y en la tarde se enfrenta un buen casado y dice, la capacidad de carga de nuestro ecosistema se está cargado. El otro ejemplo importante que es más cercano es el del acuífero Alba, que ya lo estamos viviendo, que ya se ha vivido. Vean ustedes las noticias de Heredia, es impresionante con esas montañas de Heredia y ver que ya no había agua. No había agua. Entonces, imagínense cuántos tienen esos cafetales de estar aplicándose los fertilizantes, cuánto arseniato de plomo, no sé qué. Cuánto tienen esas fábricas, industrias de leche de estar ahí, si están ahí de los años 78 más o menos, las cerechecas y las foresterías. Lógicamente, empezaron a darse cuenta, y los tanques sépticos, porque resulta ser que los tanques sépticos generan nitratos. Y los nitratos, al igual que lo generan los fertilizantes también, se profundizan y se han encontrado residuos a través de los mantos acuíferos nuestros, y ese problema está por eso en los tanques sépticos. Si nosotros tenemos dos opciones: o la materia fecal va directamente al río, o usamos tanques sépticos que tienen ese otro problema. Por eso tienen que haber plantas de tratamiento, y Costa Rica tiene y está evolucionando y debe evolucionar. Entonces, estos son ejemplos de cómo los ecosistemas se saturan. El otro ejemplo es el de la resiliencia. Entonces, ok, vea que volvemos al concepto. A mí me detectan una enfermedad o algo, y como el ave fénix podemos recuperarnos. Yo creo que en estos procesos del cáncer, a mí lo que más me ha llamado la impresión es que cada vez que yo veía que le estaban poniendo quimioterapia a las mujeres, nunca vi ninguna mujer aburrida, sin pelo, con algo, todas felices. ¿Por qué? Era lo que yo me pensaba. ¿Por qué? Porque en el fondo todas saben que están pasando un proceso
de impacto muy grande al organismo, pero que van a vivir. Porque ya lo han visto, ¿sí o no? Y ya se dieron cuenta que yo paso ese esfuerzo, mi cuerpo lo lleva a situaciones extremas, pero vivo más años. Entonces la resiliencia es esa capacidad que decíamos. En el caso de los ecosistemas, entre más biodiversidad tenga el sistema, más facilidad tiene de poderse recuperar, porque hay más memoria genética que nos pueda dar eso. Y entonces decíamos ahí cómo si hemos venido siendo impactados. Estos son ejemplos recientes que yo he tomado de transformación de ecosistemas, que al final todos esos residuos, volvemos a la segunda ley de la termodinámica, que les interesa a los empresarios, que se hacen los millones de metros cúbicos de tierra, ¿dónde van a parar? Que no solo van a terminar saturando las quebradas, sino que arrastran fertilizantes y que arrastran plaguicidas y que irán hasta el fondo del mar. Pero ¿cómo nos criaron a nosotros? Creyendo que era normal que todos los años Costa Rica se convirtiera en una alcantarilla, en una cloaca por los residuos de la rosa, del café, y nosotros no lo veíamos normal. Nos crearon creyendo que eso era normal. Nos crearon creyendo que era normal que Montecillos, que ha contaminado por años la comunidad de la abuela con ese olor nauseabundo, eso era normal. ¿Cómo va a ser normal? ¿Cómo va a ser normal? Es decir, esas son cuestiones que evidentemente tenemos que desmentir. Hay acciones de mitigación, pero si ustedes ven el color de esa agua, ¿qué es lo que nos dice ese color? De que viene hasta el alma de sedimento. O sea, no se necesita ser un experto en nada para darse cuenta de cómo está arrastrando materia de por todo. Ok, entonces, ¿cómo hace el ser humano para medir el daño que le ha ocasionado a la humanidad? Para eso utiliza un nombre que le llama, cínicamente le llama la huella ecológica. Entonces, la huella es el paso que yo he hecho, el camino que yo he recorrido para contaminar al planeta Tierra. Y se mide en función de hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nosotros? Pero la huella ecológica nos dice lo siguiente, que un norteamericano necesita 12.2 hectáreas para poder mantener su nivel de consumo. Recordemos que los norteamericanos son 310 millones de habitantes, la Tierra tiene 7.000, ellos adquieren más o menos el 35% de todos los recursos de la Tierra y contaminan como el 30% de todos los recursos de la Tierra, y por eso es la huella, 12.2. Pero en la huella hay un costarricense, 1.8. La huella de nosotros está igual que la India con 1.150 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque aquí somos unos homos consumens. Todos, pónganse a pensar cuántos pares de zapatos tienen ustedes en la casa. Y de ropa americana o reciclada. Manuel, pregúntale a las mujeres cuántos pares de zapatos tienen. Eso es mejor no lo pregunto. Eso es un encanto. Y además con esos precios, ¿verdad?, que se encuentran dobles, triples. El asunto es que, si ustedes ven, por eso yo les decía, ¿cómo vamos a estar nosotros preocupados por el planeta Tierra, diga, en este nivel de fiesta que nos tenemos? Si estamos en una fiesta eterna, pónganse a pensar los residuos de la comida que ustedes no gastan. Este país es de otro planeta, este país está solo. Yo siempre le dije a mis hijos, ustedes nunca tienen que envidiarle nada, ni a un gringo, ni a un alemán, ni a nada del planeta. Aunque vivamos en una casa tranquila, todo, pero ustedes tienen nunca que envidiarle nada. ¿Qué les tiene que envidiar? Díganme. Les dije yo que se tomaban 20 cervezas y se pintaban el pelo rojo para irse a tirar en un puente. No, muy lindo. Fumar soncha, ¿no? Bueno, todo por equilibrio. ¿Qué significa? Que se necesitarían 3 planetas. Eso es lo que nos dice la huella. Se necesitan 3 planetas para que sigamos con el mismo nivel de consumo, pero solo tenemos. Entonces, ¿cuántas Costa Ricas necesitamos para seguir en esta fiesta? Esa es la situación.
Dentro de la huella ecológica está la huella de carbono. De la huella de carbono precisamente es los residuos que nos están generando todos los combustibles fósiles que, como vimos, es la fuente energética. Entonces la huella de carbono, en el caso de nosotros, aquí no tenemos un dato, tenemos la misma huella de todo el mundo. El 70% de las emisiones nuestras de CO2 provienen de los vehículos, al igual que todo el planeta. El planeta es igual, el 70% de las emisiones del mundo vienen de los vehículos aéreos, de aviones, barcos, toda esa cuestión. En el caso nuestro, pues se agrava. ¿Por qué se agrava? Porque lastimosamente, este país es de otro mundo, todavía tenemos carreteras que son las mismas que usaron nuestros antecesores y nuestros abuelos. ¿Recuerdan cuando tiraban una mula? Y la mula iba y ahí tiraron la carretera. Por eso cuando ustedes van para Carrizalde, a la Juela, y van para Vara Blanca, y van para Puriscal, y van para Coronado, se encuentran aquellas carreteras que aquí no se convierte en un legítimo piloto. Aquí somos buenísimos manejando. ¿Cómo no nos matamos? Yo no sé. Cuando usted se encuentra con otro y un camión aquí en una curva que no nada, porque todas están hechas para que nos matemos. Todas. Es decir, ¿qué va a hacer Anso? Todas están hechas. Vean ustedes los ángulos, cuando uno viene bajando Carrizal, cuando uno viene, usted el mínimo descuido que ha metido. Y si usted ve, los accidentes son mínimos. Pero vea que es lo mismo, ir a Puriscal es lo mismo, ir al otro lado es lo mismo. Entonces, de aquí a San José, que son 16 kilómetros, usted empieza a hacer la fila en la aire. Imagínese en primera. Por eso se jode el ciático también, la mayoría de los automáticos. En primera. Imagínense el CO2, el monóxido de carbono. Por eso muchas veces uno siente los ojos irritados. ¿Cómo puede estar esa concentración en esa cantidad de vehículos, todos prendidos y en primera? Vea el derroche nuestro. Y todos llevan un solo conductor. Joder, chicos, tenemos plata, mamá. Joder. Es decir, es increíble ver esas cuestiones que a nosotros se nos hacen más que. Y la huella hídrica, ¿cuál es el petróleo del siglo XXI? El agua. Ahí el despilfarro de nosotros es igual que el de los árabes. Por eso usted ve todo el mundo a mediodía a la hora echándole agua a las matas, cualquier cantidad de carros, navacarros, seguro que esa agua la reciclan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que tenemos mucha agua, ¿o no? Pero vea que ya empezamos a tener el precio de un país que tiene una precipitación pluvial altísima con los efectos. Entonces la huella hídrica, vea que aquí seguimos con los efectos. Ok, el segundo cambio es el cambio que ya hablábamos, el calentamiento global. El gas de mayor concentración es el vapor de agua, que evidentemente, imagínense solo el mar, que es 3/4 partes de la Tierra. No genera tanto problema como nosotros, que sí están asociados a los gases de efecto invernadero, fundamentalmente en la molécula del CO2, que esa molécula lo que hace es captar la radiación y hace que el planeta ni se enfríe ni se caliente. El problema, cuando decíamos, es que tenía vertederos naturales. ¿De cuáles eran los vertederos naturales? La fotosíntesis de los árboles y el mar. Evidentemente todo el plancton que está, eso es lo que nos está salvando la tanda en estos momentos, el mar, ¿verdad? Que se convierten en vertederos naturales. Pero lógicamente, al existir esta cantidad de gases, ahí está el flujo carbonado también que reduce el óxido, los sistemas de refrigeración. Esa es una foto de la luna, de la Tierra, la luna iluminada. Para que tengamos una idea, la forma de energía que consume la humanidad. Y en aquellos países, vemos por ejemplo Estados Unidos, vemos Japón por allá, cómo hay un consumo enorme de energía. Y que se ve ahí, se ve que es Costa Rica. De no es con esas fiestas. El otro asunto, ahí vemos en ese gráfico, vean desde 1870 que con la revolución industrial empieza el uso de combustibles fósiles y veamos al 2030. Es decir, el tránsito a una economía eólica, solar, de biomasa, marítima, no es fácil. No es fácil, es decir, vean que no es sencillo y veamos que siguen siendo esos compuestos de los combustibles fósiles los que nos generan eso.
Ya hablábamos de los efectos invernaderos y ahí están los países emisores. Vemos Estados Unidos como evidentemente el país más generador. Aparece China, también Rusia, Japón, como grandes países. La tercera conclusión es la deuda ambiental, que tiene que ver con el crecimiento de la población, el uso del suelo y el consumo. 7.000 millones de seres humanos habitamos en el planeta. Más de 7.000, porque ya se fue hace como un año. Si nosotros vemos dónde crecen más, en los países más pobres, ¿verdad? En los países más vulnerables, pero eso también tiene que ver con nosotros. Digamos, ¿quiénes van a terminar pagando las pensiones nuestras? Los niños. ¿Quiénes? Dicen, ya no hay hijos nuestros. ¿Quién nos va a sostener a nosotros? ¿Cuántos de aquí tienen? No lo estoy haciendo de manera, ¿cómo se llama? Exacta. Pero ¿dónde está la población de niños? Es más, las maestras de preescolar, ¿quiénes están salvando la tabla? Es decir, no hay duda alguna que nuestro país en este momento, porque la gente ha tomado decisiones ya desde hace rato, igual que los países económicamente más fuertes. Recordemos que en el caso de países que utilizaron tasas muy elevadas, la India tenía 500 millones en el año 1950 y aún así, con programas fuertes, tienen 1.100 millones 62 años después. No han sido tan eficientes como China, pero China sí ha sido muy radical. O tiene un hijo, si tiene dos, no sé, se le subsidia para el otro, más bien se le cobra por el primero, y políticas de, ¿cómo se llama?, de planificación familiar muy, muy fuertes. Eso evidentemente ha aumentado en China también las tasas de aborto a niveles voladas, muy buenas, estamos de acuerdo. Pero esa es la situación. En el caso nuestro, si ustedes ven, Costa Rica es un país los tienen los jóvenes. Yo tengo artistas, uno de 28 y otro de 22, que están en un hotel 5 estrellas y no los mueve nada. Yo no les veo futuro. Nietos hay que sacarles una copa. Pero decía Jota que decía Jota, yo le pedí tanto que me diera un nieto que me lo dio ya de como de 5 años y caminando. Eso es ser uno solidario. Pero si ustedes ven en estos momentos hay una situación real y objetiva, y es que, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Es decir, ¿cómo hacemos los seres humanos para mantener ese equilibrio? Otra condición importante, ahí está Tokio, ¿verdad? Con 33 millones de habitantes. Distrito Federal y las demás ciudades. Pero vean que hay otra cosa increíble también. El 80% de los seres humanos vamos a vivir en esas megaciudades. Ahí está el otro. Entonces todos vamos a estar concentrados en esas situaciones de hacinamiento. Aquí es donde uno dice también, y por eso uno es positivo. Vean ustedes lo que vivió Japón, es impresionante. Es decir, Japón vivió una cosa que ni en la Biblia, yo creo que uno lo ha leído. Yo me acuerdo que yo cuando estaba chiquitillo, uno hasta aquellas famosas revistas de Atalaya, que siempre tenía una portada y era como el fin del mundo. Y yo decía, bueno, vean ustedes lo que vivió Tokio hace, ¿qué? 4 años fue, por menos, hace 3 años. Un terremoto de 9.4, el cuarto más grande de la historia. 9.4. ¿Cómo puede ser eso? Duró 6 minutos. Ellos ya se habían preparado y a los edificios les estaban metiendo, yo les llamaba como unos tornillos ahí, ¿verdad? Digo yo, de manera más artesanal, ¿verdad? Para que entendamos. Lo que yo me refiero es cómo ellos, después de sufrir ese terremoto, del tsunami, a 6 kilómetros de una ola que eran como 20 metros, y una planta nuclear. Es decir, yo digo, ¿qué más le puede pasar a uno? Y saber que ahí están, que el otro día estaban produciendo vehículos, ahí vean la resiliencia, vean la capacidad. Pero también, es decir, ahí es donde le dice uno cómo los seres humanos en verdad hemos cogido esa tecnología de la madre natura para poder sobrevivir con esa capacidad pensante. Pero es impresionante en verdad poder uno analizar. Y veamos Haití. 6.2 o 7.2 fue el terremoto de Haití. ¿Cuántos se murieron en Japón? ¿Cuántos se murieron en Haití? Digamos, ahí donde uno ve, ¿verdad?, las asimetrías globales en ingeniería, en tecnología, en cultura, tantas situaciones.
pero sí vamos hacia grandes megaciudades. Esto ya el uso del suelo es claro porque el ser humano, Costa Rica en el año 1960, habitaba en el plan de Costa Rica 1 millón de habitantes en el año 60. Quiere decir que nosotros del 60 al 2014, estamos hablando de 54 años, ¿verdad? Vean que la población se triplicó a 4.400.000 por ahí. Si ustedes ven, Costa Rica mantiene un nivel, yo creo que muy bueno. Más bien ahora hay problemas, porque sinceramente los regímenes de pensiones y otras cuestiones en ese ciclo, esa tasa de recuperación, se están viendo un poco afectados porque recordemos ya lo que está viviendo Japón, España mismo y otros países donde ya más bien están premiando para que tengan hijos, para volver otra vez a la tasa de recuperación de las hijos. Entonces el uso del suelo se ha modificado porque los grandes terrenos que eran o se hacían para poder hacer viviendas o hacer procesos de eran lugares también donde se tenían para la agricultura o buenos lugares. Es decir, el uso del suelo ha tenido que cambiarse y el uso del suelo ha sido muy impactante a nivel global y la evaluación del impacto ambiental es un tema nuevo. Esto empezó a desarrollarse hasta después de los años 70 en Estados Unidos. En Costa Rica a partir de 1995. Y se hacían los estudios de impacto ambiental solo para carreteras muy grandes, para represas hidroeléctricas muy grandes o para bombas gasolineras y minería. Nada más. ¿Verdad? Ya después la evaluación con Setena adquirió otras cifras. Entonces, decíamos nosotros que el otro aspecto tiene que ver con el consumo. Es decir, el consumo del ser humano es insaciable. Pero muchas veces se habla el homo deus, el hombre que consume y consume y consume. Y ahí está, trabaja, compra, consume y se muere. ¿Verdad? Ese ha sido un poco. Decía el Papa que no sean engañados por aquellos que los ven como meros consumidores de un mercado de posibilidades indiferenciadas, donde la elección se vuelve en sí misma el bien, la novedad para la belleza y la experiencia subjetiva reemplaza la verdad. Pero sabemos que el consumo es un tema muy interesante. Ok, entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos analizado? Que hay diferentes aspectos por los que la Tierra ha venido pasando, que tenemos grandes impactos que están asociados con una economía salvaje, lo veíamos que los residuos se los han trasladado a las comunidades, el problema del cambio climático, del calentamiento global, uno que es inherente al comportamiento natural de la Tierra y el otro que nosotros hemos agregado por el uso de los combustibles fósiles. Y obviamente el aumento de la población, sin duda alguna, el cambio en el uso del suelo y el consumo. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra cultura? Hay un señor que se llama Philip Capra, es un físico que tiene un instituto de ecoalfabetización en Berkeley, en Estados Unidos. Él ha escrito libros como El punto crucial, La trama de la vida, diferentes libros, realmente es un gran científico, un gran físico, y él plantea el concepto de alfabetización ecológica. Recordemos entonces hasta aquí que hay una crisis, ¿verdad? Que esa crisis ha impactado la salud, la calidad del ambiente, las relaciones entre los semejantes, la economía, la política, los valores, y que evidentemente tenemos, si seguimos arrastrando una percepción fraccionada desde la época que hablábamos de Newton y de todos estos grandes pensadores, y que entrar a la complejidad y a la incertidumbre para desmistificar desde nuestra posición como educadores, que sigue siendo la misma, yo aquí, ustedes ahí, y todas esas cuestiones que hablamos para ver cómo la podemos hacer más integral, más participativa, más dual, más de competencias, no es fácil, ¿verdad? Porque yo creo que seguimos hablando y hablamos y cuando queremos llevarlo a nuestra realidad, ahí es donde vemos que esos modelos no son sencillos, ¿verdad? Cuando vemos todo el problema de la Tierra, vemos que al final reproducimos eso. Entonces decimos, bueno, tiene que haber una oportunidad y la Universidad Técnica Nacional ha hecho un gran esfuerzo. Miren, cuando don Ricardo decía que somos 10.000 jóvenes los que están, cuando nosotros vemos que en la sede central estamos superando los 5.000, cuando tenemos en cursos libres 2.400, usted sabe que ahí ya se están muriendo 7.500. Muy bien, lo decía Ricardo, ¿qué hubiera pasado con esos jóvenes si no estuviera la UTN? Bueno, las 53 universidades privadas se estuvieran haciendo más ricas, probablemente, pero qué buen papel también han jugado las universidades privadas, ¿no? ¿Cuántos nos hubiéramos quedado sin poder accesar a la educación? Entonces yo creo que ahí volvemos a esos puntos de equilibrio, de balanza de masa y energía.
Pero lo que sí está claro es que esta universidad tiene una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad que nosotros tenemos es la ruptura, a ver cómo podemos ser diferentes, que no es fácil. Porque ven que al final el sistema, ¿dónde nos vuelve a arrastrar? Al viejo paradigma. Entonces, cuando ustedes ven en Capra, que ahora lo vamos a ver en los cambios de paradigma, Capra dice que esto es un péndulo. Entonces que nos vamos del antiguo paradigma y tratamos de ver cómo volamos al viejo, cómo salimos a un nuevo paradigma, pero que estamos en ese periodo de trance. Entonces no es sencillo, pero yo creo que emulando todas las palabras de don Ricardo, desde nuestro estatuto, desde nuestra misión, y ahora les voy a presentar unos datos interesantes sobre una encuesta que pasamos en la sede central, es que esta idea no hay que venderla, es que tenemos que creérnosla, ¿verdad? Tenemos que creérnosla porque ahí es donde va a estar el éxito de que nosotros podamos hacer cosas diferentes. No es fácil, no es fácil. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? ¿Cómo hacemos nosotros precisamente para romper esas ataduras que tenemos nosotros desde que genéticamente fuimos formados? ¿Cómo vamos a romper esas ataduras? Eso no es fácil. ¿Cómo voy a romper yo la atadura cuando yo tenía un profesor de matemáticas que me decía que es mejor tonto callado que tonto hablando? Y yo me quedaba así, ¿será que yo vi mal? Yo siempre he sido muy inquieto desde que yo decía, Dios mío, ¿será que yo vi mal? Pero si yo digo tonto, yo le puedo preguntar. ¿Cómo lo va a preguntar? En matemáticas. Cuando yo me acuerdo a Paleolítico, pero que estuvieron en el Instituto de la Abuela, ¿saben quién era? Rodrigo. Don Rodrigo, yo veía lo que hice yo para demostrar que ese señor nunca revisaba los exámenes. Le puse 2 párrafos así, de un comentario que decía la Liga Saprissa jugaron 8, 4, 7, 8, 9, 10. Le puse 5 renglones y yo le dije a los compañeros, le voy a demostrar que ese señor nunca revisa nada. Y no me entregó el examen con 90. Así fuimos criados, ¿no? Es más, fuimos criados fumando en las aulas. Claro. Y uno le decía al profesor que le diera la chinga. Es decir, ¿cómo romper los paradigmas nuestros? Es que eso no es fácil. Es decir, es que es muy fácil hablar del paradigma del otro paradigma. Es decir, ¿cómo hacemos para hacer las rupturas? Por ejemplo, en Nicaragua que usan tanto biomasa para cocinar ellos la leña. También esa es la necesidad inmediata que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo hacemos los seres humanos para romper? Y el Corán dice que yo puedo tener 40 mujeres. Si a todas las mantengo igual. Eso dice el Corán. Todas tienen el calor verde de la casa. Le estoy poniendo cuestiones radicales culturales. Pero entonces, ¿cómo hacemos culturalmente para armonizar el planeta Tierra? ¿Cómo hacemos para pensar en situaciones complicadas? Thomas Kuhn dice que define como un concepto de valores, técnicas compartidas por una comunidad científica y usadas por esta para definir problemas y soluciones. Cuando hablamos de Newton, de Descartes y volvemos a ver a los cuánticos, uno dice, sí, los más eran muy lineales, ellos con la luz y la partícula y esta carajada, la incertidumbre y la complejidad, yo eso lo comprendo. O sea, no me estoy yendo a modelos matemáticos. Cuando nos vamos a Darwin y nos vamos a la biología profunda, uno dice, sí, se amplió el concepto. Pero cuando nos vamos a las ciencias sociales y a las ciencias culturales, ¿cómo nos traducimos eso? ¿Cómo nos traducimos cuando yo tenía una herida porque me cayó el formón y me echaron café y se me trancó? ¿De qué pienso yo en la mente? Herida, café. Yo vi que en los cafetales, cuando íbamos a coger café, sobaqueado, agarraban los panales. Yo le digo a un hijo mío que vaya, que se sobaquee. Bueno, vea que hizo. Con el sudor. Pero era cierto, es cierto, ¿no? Porque yo lo vi. Lo sigo viendo allá. Ahí es donde dice Capra que hay que aprender de la naturaleza. Entonces dice Capra que durante el presente siglo el cambio desde el paradigma mecanicista al ecológico se ha producido en distintas formas, a distintas velocidades en los diversos campos científicos. No es un cambio uniforme. Engloba revoluciones científicas, contragolpes y movimientos pendulares. Entonces, ¿qué está haciendo la UTN de la manera más atrevida
pero sanamente atrevida, es ver cómo nosotros mismos nos creemos este cuento, pero cómo lo tenemos en es decir, ahí es donde está el reto, de cómo, y ahí es donde hay un gran reto del caso de ustedes, de todos, pero cómo nosotros hacemos esto en la realidad. De cuando fuimos, yo llevé los cursos del CIPED, cuando era el antiguo CIPED, con la comunidad iberoamericana, llevé como 3 cursos de 40 horas que se los daban frente al parque, y a uno les enseñaban los clásicos, todo el conductismo puro que sigue siendo el modelo, pero esa ruptura no es fácil. Es decir, yo sigo probablemente reproduciendo en mis clases eso, no es sencillo, no es fácil poder desarrollar eso. Entonces dice Capra que la alfabetización ecológica, es decir, el desaprender de los conceptos tradicionales que enajenaron nuestro accionar con el planeta como un órgano fragmentado, incomprensible, inanimado e ilimitado. Pero vean, las rupturas nuestras son muy grandes. Cuando yo entraba al Instituto de Alajuela, yo tenía 17 años, en 1978. De hecho salí en 74. Uno entraba con una guerrera. Esa guerrera, la mía, yo creo que llevaba como 10 generaciones. ¿Verdad? Que era, le echaban una cuestión blanca. Almidón. Eso iba como un soldadito. Bien usada. Ahí donde digo que ya la ropa americana no se la hemos inventado, porque ese era heredado, bien informado. Y si tenía cuestiones, las mamás de uno le cosían, pero lo dejaban perfecto. Lo dejaban perfecto. Los zapatos. Uno se heredaba generaciones tras generaciones. Si no iban del zapatero, entonces ahora se inventó las 7 R's o las 10 R's, reciclar. Eso no lo hacíamos nosotros naturalmente. Usted no cogía los mangos y ¿qué hacían la mamá de uno? Miel de mango, mango con tomate, mango con mango. ¿Qué hacían los mexicanos? Riquísimo. ¿Qué hacían el otro día? Picadillo. Entonces, yo sé si no va a entender, vean que nosotros al final nos volvemos a enredar solos. Reciclar, reutilizar, ustedes los libros ahora van como la número 15, yo creo, de las R's, ya saben qué inventar, y ya no saben qué inventar. Y nosotros, naturalmente, usted hasta tenía un espacio familiar, tal vez en el cuarto dormíamos como 5, hasta un mecanismo de sobrevivencia, pero era una situación real. Entonces, es lo que plantea, es que cómo creamos comunidades sostenibles, porque esa sería la lógica, de cómo los seres humanos hacemos cosas para sostenernos en armonía con el planeta. Dice, satisfaciendo nuestras necesidades y aspiraciones sin mermar lo que decíamos antes, las oportunidades de las futuras generaciones, el compromiso que habíamos dicho. Entonces dice, aprendamos de la naturaleza, comprendamos los principios de la comunidad ecológica, de los sistemas, para crear comunidades sostenibles. Ahí es donde él dice, entonces, ok, empecemos ecoalfabetizar. Ya nosotros empezamos en la universidad. Ahora yo les voy a enseñar fotos de cosas que antes no teníamos y ya teníamos. Y como muy bien lo decía Andrés y don Enrique, el solo hecho de que yo ya empiece a tomar conciencia, hacer una oficina verde, ya yo empecé a cambiar. En este caso concreto, ¿cómo? Esta universidad logró meter en un estatuto la parte ambiental. Las otras universidades probablemente, como se echaron en los años, hace como 40 años, ese no era un tema en aquel momento de importancia. Nosotros tenemos una serie de ingenierías que están en armonía hacia esos elementos. Tenemos políticas ambientales y anda manejando un concepto por toda la universidad. Entonces nosotros tenemos un compromiso, claro, eso tenemos que hacer un eje transversal para que todos estemos conectados en esto. ¿Cómo influenciamos nosotros como universidad? Por eso yo escogí los datos que les voy a presentar ahora con los empresarios, es que la mente fundamental para mí que hay que empezar a cambiar es a los empresarios, porque ellos son los que toman decisiones, son los dueños de la plata. ¿Cómo influenciar las políticas? ¿Sí? ¿Cómo podemos influenciar una municipalidad? Ahora les voy a poner ejemplos de cómo la podemos influenciar. Entonces yo creo que ya nosotros estamos empezando con eso. Si nosotros logramos comprender cómo funcionan los ecosistemas como redes autoorganizativas, vea que esos son los principios que se aplicaron desde los años 40, cuando se empezó a idear la computadora en redes y sistemas. A partir de la posguerra, ¿qué empiezan a hacer las organizaciones? ¿Cuáles son los principios de calidad que aplica Deming? Si ustedes ven, Deming aplica, al final, demos herramientas a los trabajadores, que sean los trabajadores los que tomen decisiones,
¿verdad? A través de cómo cogemos datos y con los datos a través de un histograma, un diagrama causa-efecto, un diagrama de Pareto, podemos árboles de decisiones y cómo creamos sistemas integrados, ¿verdad? Cómo creamos una política, cómo creamos una misión, cómo creamos una visión y cómo creamos valores corporativos que la unidad. Entonces aquí, bueno, hay un químico que se llama Prigogine. Prigogine fue el que planteó lo que las estructuras disipativas, es decir, cómo a través de una célula puede crear otra red que ya no tenga el mismo contenido genético, pero que puede desarrollar otras estrategias de defensa. Y cómo Maturana y Varela hablan mucho de la autopoiesis, ¿verdad? También de cómo hay sistemas que pueden autoorganizarse y que vienen de los principios esenciales de la misma célula humana. Todo esto lo que nos trata a nosotros de decir es que hay una serie de principios que él llama que la misma naturaleza nos da y que nosotros cómo podemos llevar eso. Ahora yo les voy poniendo ejemplos porque esto no es fácil. ¿Cómo hacemos ese nivel de abstracción pero para hacerlo operativo? Porque yo puedo seguir hablando en un nivel de mucha abstracción, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Lo primero que yo planteé es la interdependencia. El flujo cíclico de recursos, la cooperación y la asociación. Esos son los principios básicos. ¿Cuál es el principio de la interdependencia? Dice que es crear redes y relaciones. Pero si nosotros logramos crear redes con empresarios, si nosotros logramos crear redes con pequeños empresarios a través de las micropymes, si nosotros logramos crear redes con las comunidades, si logramos crear redes con nuestros estudiantes, si logramos crear redes con la familia de nuestros estudiantes, ahí empezamos a crear en ejes transversales un nuevo proyecto que nos pueda definir esas nuevas estrategias. El éxito de toda la comunidad depende de sus individuos y el éxito de estos depende de la comunidad como un todo, que es el principio de los sistemas también. Es el principio del trabajo en equipo, es el principio de lo que ahora se llaman habilidades blandas, de cómo hacemos nosotros para tener gente que en igualdad de condiciones laborales y tecnológicos me dé un mayor valor agregado. Ese no es el negocio del siglo XXI. Porque ¿cuál es la diferencia mía con los demás compañeros? Si ahora todos tienen 10 maestrías, 39 de esto, lo otro, ahora, ¿cuál es la diferencia? No es la actitud humana. Es la actitud, es la única diferencia, es la actitud humana. No hay otra. Si yo quiero llegar tarde, yo llego tarde. Si yo no quiero hacer nada, yo me la tengo haciendo nada. Pero es la actitud. ¿Quién va a cambiar la actitud humana? Nadie. Vea, yo pongo el ejemplo del tabaco. ¿Cuántos de aquí fuman? ¿Listos? Vea qué increíble. Esta pregunta la hubiéramos hecho hace 30 años. Todos levantamos la mano. Entonces yo digo, ¿por qué ha existido un cambio de actitud con la influencia masiva de los medios de comunicación y todo? Sigue siendo evidentemente una decisión personal. Pero ¿qué ha logrado impactar para que esas cosas se den? Probablemente que la gente debe morir a una persona muy cercana de cáncer de pulmón. Se generó una conciencia. ¿Por qué no podemos generar también conciencias planetarias que nos lleven a otras transformaciones? O sea, siguen siendo evidentemente acciones individuales, pero que vemos que van teniendo impactos diferentes. Ahora, lo otro importante también, aquí hablamos del principio es el del flujo cíclico de recursos, que era la segunda ley de la termodinámica, la entropía, que es la que yo le he dado mucho, que es la que decimos nosotros que la economía ha sido muy salvaje y todos los residuos, para no enredarme mucho, se han tirado a los ríos, se han tirado al aire, sin límites. Entonces, ¿cómo no puede haber una reutilización, una mejor armonía de todo y una mayor responsabilidad social por lo que yo hago? Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestros residuos en nuestras casas? ¿Qué hacemos nosotros con clasificar? Sí lo podemos hacer. Vean que, por ejemplo, ya Canal 7 ha venido con un programa muy interesante que ha venido ampliando y ampliando y ampliando. Pero lastimosamente no hemos logrado influenciar a una municipalidad, que algunas ya sí lo están haciendo, no podemos generalizar, o a un país. Pero si ustedes ven, ya hay alternativas también. De cómo esos residuos yo los clasifique. Yo puedo hacer aquí, Andrés y Enrique han venido trabajando mucho en nuevas alternativas para aguas residuales, cómo hacer jardineras, pero vean que ya hay un pensamiento para poder hacer cosas diferentes y no, como históricamente fuimos criados, coger toda esa energía y trasladársela a los vecinos. Porque así fuimos criados. Así nos formaron.
porque creíamos que la carga de los ecosistemas nunca iba a sobrepasarse, porque iba a haber agua para toda la vida, porque iban a haber árboles para toda la vida, pero el asunto cambió. Y cambió de manera radical. En otras palabras, los ciclos son caminos de nutrientes constantemente reciclados como sistemas abiertos. En el caso de la naturaleza, todos producen desechos, se convierten en alimentos para que otros reciclen las mismas moléculas de minerales, agua y aire. Eso es lo que está sucediendo en un ecosistema. Eso es lo que está sucediendo. Y luego tenemos también el principio de asociación y cooperación. ¿Cómo hacemos para crear redes de cooperación, de asociación, para poder lograr esos logros? Eso es lo que plantea Kaplan como parte de lo que tiene que ver los principios de la ecoalfabetización para traducirlos, para crear en última instancia comunidades sostenibles. ¿Verdad? Pensando como piensan. Yo me voy a detener un poco en el trabajo aquí. Lo que voy a decirles es que yo utilicé una muestra de 24 empresas, esas fueron las 24 empresas que yo estudié, con la Cámara de Industria y Comercio de Alajuela. Yo utilicé un estudio y la experiencia que yo había desarrollado durante 32 años en empresas, porque yo antes de ser decano tenía una empresa que se dedicaba a hacer estos estudios por todo el país y fuera del país, y con esa experiencia yo empecé a analizar, esta es la muestra ya de diferencia estadística en los sectores de las industrias que se utilizaron. Ahí, como ustedes pueden ver, está desde Montecillos, Sigma, desde hoteles, restaurantes. ¿Y qué fue el objetivo con ellos? El objetivo con ellos era precisamente conocer, esta fue las empresas aquí en Alajuela que se analizaron y cuáles son los resultados. Yo les preguntaba a ellos, a los empresarios, que qué pensaban ellos sobre el planeta, que cómo estaba el planeta. Todos los empresarios, no, perdón, esto es lo primero que nos dice en la muestra, nada más voy a detener. Aquí nada más lo que quiero decirles es que del total de la muestra, de las 24 empresas, de 41 son de más de 50 trabajadores, del 21% entre 20 y 50 y el 21 también entre 5 y 20, para que veamos que también las empresas que se utilizaron son empresas grandes, ¿verdad? Empresas importantes. La primera pregunta que se les dijo a ellos es que qué pensaban sobre el planeta, si el planeta estaba en una situación difícil. Vean que nadie dudó, todos dijeron el 100% que el planeta está en una situación difícil. ¿Qué significa? Que los empresarios tienen clarísimo que el planeta está en una situación difícil con relación a los aspectos ambientales. Luego se les dijo que cuáles eran los problemas ambientales más importantes que afectan a la humanidad. Vean, el primero que dijeron fue el agua, la escasez del agua. Entonces vean como la gente está clara. Luego dijeron el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también, y vean la seguridad alimentaria, pero vean qué importante. Cómo ellos están ubicando claramente, de acuerdo al marco teórico que yo leo a ustedes, es decir, ellos no solamente están informados, sino son gente educada que tiene claramente cuáles son los problemas que está viviendo el planeta. Luego se les preguntó que cuáles eran las causas, y aquí empiezan cuestiones muy interesantes. La primera causa que ellos dicen es la que dice ahí 21, que es la ausencia de una cultura ambiental. ¿Qué están diciendo los empresarios? Que ellos no tienen una cultura ambiental. No hay una cultura ambiental empresarial, no existe. Así como nosotros creíamos que es natural que la brosa del café se tirara a los ríos, o que Montecillos tirar las emisiones al aire, o que los desechos se los tiremos al vecino, de los empresarios dicen que no hay una cultura empresarial. Esa es la número uno que ellos plantean. Y luego vean que ya ellos siguen con otras, como tiene que ver con el uso de combustibles fósiles y la energía. Entonces ya que volvemos a la teoría. Recordemos que el problema del planeta es la energía. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo el planeta se mueva a través de combustibles fósiles? Y la segunda es que esa energía, la termodinámica, los residuos se los trasladamos a todos. Entonces vean que ellos están claros, combustibles fósiles y energía. Entonces quiere decir que aquí no hay duda alguna. Y la economía, vean que no la consideraron importante. Entonces, ¿por qué? Porque es obvio que ellos como empresarios naturalmente ven que ese sistema económico funciona así. La funciona. La otra parte importante fue cuando se les preguntó que por qué no invierten en problemas ambientales, en inversiones ambientales. Entonces ellos dicen que no invierten, veamos, el 37 porque no están informados, no saben cómo invertir. No solamente no hay una ausencia de una cultura,
sino que no hay cómo invertir. Enrique y yo estuvimos hace ya 4 años, va a ser en Japón, con una beca de ahorro energético, y en aquel momento de Japón tenía una prioridad que era energía. Entonces todas las empresas, desde que usted entraba, había un rótulo que decía cuál era el compromiso de esa empresa por definir cuánto. Pero además de eso había un programa de subsidios estatales, ¿verdad? Y de asesoría y capacitación. Entonces vean que los empresarios nos llevan a nosotros a cuestiones importantes. Y además vean que ellos dicen que no hay subsidios estatales. Ok, entonces después ya nos fuimos a las acciones. Entonces, resumiendo, ¿qué dicen los empresarios? Están claramente informadas sobre los problemas ambientales, cuáles son las causas, no tienen una cultura, no saben cómo invertir los recursos, ni tienen cómo poder hacerlo. Cuando ya nos fuimos a las acciones, vean que en Costa Rica lo que hacemos es un conjunto de actividades. Eso es lo que se hace en materia de residuos sólidos. ¿De qué es lo que hace la organización más grande en Costa Rica, como puede ser una empresa que esté certificada carbono neutral y ISO 14001? Eso es lo que hace. Aprovechar los recursos orgánicos, eliminar impresoras, tones y cartuchos si tiene algún procedimiento, pero vea que casi todo queda menos de la mitad. Quiere decir que cuando nos vamos a las acciones, los empresarios ahí menos están haciendo nada. Y lo que hacen es un conjunto de actividades básicas. Reutilizar el papel, utilizar cajas, cuestiones de ese tipo. Y la otra, vean ustedes, en residuos líquidos. Aquí es donde es más grave. Todos los residuos, vean donde dice alcantarillado sanitario, todo va al alcantarillado. Quiere decir que desde que usted como empresario, ¿cómo hace usted en Alajuela? Si en Alajuela, de toda la calle ancha y todo eso, cada vez que usted defeca, baja la cadena, eso baja por gravedad, pasa ahí por la UTL, cae una planta de tratamiento que no existe, va directamente a aquel río, se va para el Tárpoles y por eso los cocodrilos están tan hermosos. Entonces, eso, así está todo, eso es Alajuela, todo. Entonces, ¿qué hace un inversionista ahí? ¿Qué va a hacer un inversionista ahí? Pegarse al alcantarillado. Vean que ahí tenemos grandes problemas con los líquidos energéticos. Vean el ahorro energético. ¿De qué más se quejan los empresarios? De la factura energética. ¿Qué es lo que más hacen ellos? Vean que la evolución al tránsito a edificios inteligentes, no hay inversiones todavía, por ejemplo, en lámparas LED, en que usted llegue y que haya sensores que puedan prenderse. Vea que la inversión es muy parecida, es muy parecida. Entonces lo que tenemos es un conjunto de actividades básicas. Y si nos vamos a la parte de manejo del agua, igual, es decir, con el agua también más preocuparlo. La gente utiliza el agua a la libre, no tiene, también vea por ejemplo, orinales libres de agua, casi ninguno tiene, letrinas doble descarga, casi ninguno tiene, campañas de ahorro, unos sí y otros no. Y lógicamente sensores para poder utilizar el agua mínima tampoco tienen. El tránsito, lo que podríamos llamar los green factories, es muy limitado por el nuestro mundo. Y en sistemas de calidad, de las 24 empresas luchadas, solo 2 cuentan con ISO 14000, ninguna tiene una metodología de huella de carbono, ninguna tiene un programa de bandera azul y con el permiso sanitario todo lo tiene. ¿Qué es el permiso sanitario? El Ministerio de Salud otorga un permiso sanitario de funcionamiento que obliga a las empresas hacer un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. Quiere decir que volvemos en la práctica, yo le enseño un documento donde tengo todo, en la teoría, perdón, pero cuando nos vamos a la práctica no hay nada. Y el otro componente aquí ya, para ir cerrando, tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Tampoco tiene. Si ustedes ven voluntariado, es decir, que si ellos tienen un programa de voluntariado, le cojan a los trabajadores y le digan 2 veces al año vamos a limpiar un río, nadie tiene eso, solo los. Siembra de árboles, solo 2 empresas dicen que se dedican una vez al año a sembrar un árbol. E impactos en la comunidad, todos dicen que ellos tienen un compromiso con eso. Ok, entonces yo no me voy a detener un poco aquí a esto, porque yo creo que ya hemos hablado mucho de cuáles son las conclusiones, cuál es el elemento y eso. Y yo creo que está claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la investigación? De que el sector empresarial, que es el sector más importante que debe tomar decisiones, está sensibilizado sobre los problemas ambientales, no sabe cómo invertir, no hay recursos de cómo invertir y lo que tenemos en Costa Rica es un conjunto de actividades mínimas y con eso decimos que vamos a salvar el planeta. ¿Eso nos da para salvar el planeta? No nos da para salvar el planeta. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Que la universidad cree un instituto de alfabetización, es decir, que la universidad desarrolle estos proyectos y empecemos a crear esas redes y esas interconexiones en 3 niveles.
El primer nivel es la alfabetización empresarial, que puede ser con el consumidor, hay que empezar a hacer estudios con consumidores, donde la institución aquí, a través, digamos, de la intervención de ustedes, de la vicerrectoría académica de ustedes, empecemos a desarrollar la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cómo rompemos ese paradigma de lo que hemos tenido tradicional, educativamente, transversalmente, y empezar a sensibilizar? Aunque sabemos que la sensibilización, vea lo que nos dijeron los empresarios, la gente está informada, ¿no? Pero ¿cómo empezamos a crear esa cultura? A través de módulos educativos que puedan impregnar empresarios, consumidores, estudiantes y eso. Pero no basta con eso si no creamos un desarrollo tecnológico inteligente. Ya nosotros estamos trabajando con eso, ahora les voy a enseñar las fotos. Cuando hablamos de Green Factory, cuando hablamos de edificios inteligentes, ¿qué es? Industrias que inteligentemente hacen cosas que van contra el error humano. Si yo entro aquí y pasé por esa puerta, las luces se apagan. Si salgo o se prenden. Si voy al agua, el grifo saca el agua que tiene que sacar. A la hora que diseño edificios, la luz que tenga que utilizar arquitectónicamente sea la mínima. Una serie de elementos. Imagínense a través de internet, si todos pudiéramos tener una economía más inclusiva y pagar desde la casa los recibos de agua, los recibos de luz, los recibos de todo. ¿Cuánto bajaría eso la huella de carbono? Entonces no hay duda alguna que la nanotecnología y todas esas cuestiones cada vez van a ir haciendo, y el tránsito hacia energías renovables, que el planeta Tierra tenga que irse descompensando. Entonces la inteligencia artificial es clave, y cómo la va a desarrollar la UTM. Y por último, cómo creamos indicadores financieros a través de las carreras de contabilidad y finanzas y las otras, para crear sellos de estímulos, como existe un sello ecológico, criterios bancarios que permitan que las inversiones o los subsidios se puedan dar cuando tenemos edificios sobre esa, o proyectos sobre esa naturaleza. Porque vemos que el problema no queda o no basta con la transformación de una conferencia, no basta. Tenemos que llevarlo a otros niveles, otros que es el desarrollo de la tecnología y la aplicación, y otros indicadores financieros. Hay algunos ejemplos que yo les quiero pasar. Bueno, aquí está don Leonardo Boff, cuando vino, pues, estamos trayendo los mejores pensadores del mundo como parte del primer eje que podríamos decir. Aquí tenemos la construcción del edificio que ahora inauguramos el 21 de marzo, todos quedan cordialmente invitados. El 21 de marzo estaremos inaugurando un edificio que nosotros lo diseñamos cuando eso no estaba en la empresa Incopoas. El consejo y me siento muy orgulloso con los ingenieros y les dijimos cómo lo queríamos. Y les dijimos, empecemos a utilizar ya recursos de ecosostenibilidad. ¿Cómo se hizo ese edificio? Ese edificio, si ustedes ven, ahí están lámparas solares con lámparas LED que tiene, con los recursos que teníamos en ese momento. No utiliza pintura. Ese edificio nunca va a ser pintado, ¿verdad? Porque fue con materiales y diseños que en el tiempo se pueden desarrollar. Ese edificio, esas cosas que ustedes ven, son barras para que las personas no videntes puedan utilizarlas, ¿verdad? Porque se usa ya, se usa mucho, lo vemos en Japón. Luego tiene el agua que llueve, va a caer en un tanque, se va a recoger, evidentemente en época de invierno, se va a usar en servicios sanitarios donde son de doble descarga, no van a necesitar agua para la pileta y para otros servicios que puedan utilizarse. Ahí estamos viendo las lámparas que se están usando, el tipo de inodoros que es de doble descarga, lo mismo que la grifería, y esto nos obligó a hacer lo que teníamos que hacer, una planta de tratamiento, porque igual que toda la abuela, nosotros la caquita la tirábamos ahí. Entonces nos está obligando a hacer una planta de tratamiento y una laguna de desfogue de aguas pluviales. Entonces, si ustedes ven que es lo importante, que ya la universidad cogió este modelo y se lo llevó directamente para Guanacaste. Ya la universidad cogió este modelo, entonces ya empezamos a tener una cultura de diseño. Espérense que ustedes estén ahí para que vean las aulas con estos calores, la frescura, porque se diseñaron de tal manera que la luz, de tal manera que las corrientes de viento puedan aprovecharse. Y se les puso unas viseras para que los deslumbramientos no puedan ocasionarnos trastornos. Viera qué interesante estar en esas aulas y lo agradable que son. Eso es un ejemplo de ecuatorialización, ¿o no? Entonces no nos volvamos a la abstracción tan grande, ¿verdad? Empecemos a visualizarlo. El otro asunto es la nave.
Diseñamos, y cuando digo diseñamos, estoy de que no, estamos ahí con los ingenieros y todo. Una nave que en estos momentos ya fue adjudicada por el orden de $2 millones. Esta nave es la base para desarrollar todos los procesos del segundo eje, que sería la inteligencia artificial. Está hecha con el primer proyecto de investigación que está desarrollando el ingeniero Oscar Quiroz de electromecánica. Todo el techo son paneles solares, todo el techo. Y está hecho con acciones pasivas para desarrollar modelos de investigación para poder desarrollar energía solar, con un sistema de aire acondicionado de bajo consumo, que puede ser hasta patentado. Ya yo estoy tan volado que ayer me reuní en el Banco de Costa Rica con la gente financiera para poder llevarlos, porque en estos momentos la investigación fuera de los $2 millones costaba, había que invertir 250 más de millones en investigación, pero es la única manera de luchar. Aquí, y ahí eso Oscar está todas. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? Ya con esto, como universidad, nosotros podemos negociar. Y ya podemos traer una misión japonesa y le decimos, venga para que vean. Hay una nave de $2 millones, está esto y esto y esto, estamos con un instrumento. Ahí ya se puede negociar. Pero por eso este proceso de la universidad es muy duro, porque nos está tocando construir. ¿Sí? Es muy duro, ¿verdad? La situación muy dura. Entonces, este es un ejemplo real. Y el otro que ustedes ven allá es un laboratorio de 3 pisos donde vienen todos los laboratorios de ciencias, ¿verdad? De matemática, de física, de biología. También tiene todos esos criterios. Por eso se hizo un plan maestro que también nos dice dónde invertir y cómo invertir y cuáles recursos deben. Eso es una política de ecoalfabetización también que ya está impregnando esos sistemas. Hay que trabajar, claro que hay que seguir trabajando. Esa cultura no es fácil de vestir, ¿verdad? No es fácil. Y en eso hay que estar permanente. Y este es un estudio de ruido que ya hicimos en la comunidad de La Abuela, ya se lo presentamos a los empresarios. Nunca se ha hecho un estudio de ruido. Ustedes saben que el ruido es el contaminante acústico más importante en el siglo XXI. Todos los niveles sobrepasan todos los puntos que ahí no se ven, que se mostraron en otros puntos de Alajuela, sobrepasan. Aquí ya cómo hacemos de acuerdo a la alfabetización, las redes, los sistemas de cooperación, de unirnos con la municipalidad y decirles, vean, empecemos a trabajar cuáles calles, hay que empezar a ver cómo el tráfico se va por otro lado, cómo creamos alternativas, pero necesitamos eso. Y se hizo un estudio buenísimo sobre vapores orgánicos, que no les voy a enseñar aquí los datos. Alajuela tiene una calidad del aire buena, pero salió plomo, salió plasma y salió cromo. Es muy probable que eso ha sido por las restauraciones que se hicieron en los edificios viejos, que ustedes bien saben, en los años 70, todavía puede haber pintura camuflaje que trae plomo y estos metales y que están saliendo, pero eso no se sabe. Esto es clave, ¿para qué? Si Alajuela, los edificios se deterioran mucho con la lluvia ácida y con todas estas cuestiones. Esos son elementos claves que también nosotros. Y el proyecto inicia de hidroponía aérea, que es un proyecto que está desarrollando Marvin Torres, que es el director de investigación, también para accesarlo a la comunidad y con otras cosas. Y ese soy yo, donde empecé a desarrollar. Ya. Este fue cuando empecé a desarrollar un jardín botánico hace 18 años y en 18 años he podido lograr que los indicadores de que un ecosistema se recupera se dan. Esos son indicadores. ¿Cuáles son indicadores para ver si un ecosistema está recuperándose? Anfibios, que son los más vulnerables del planeta. Flora y fauna, murciélagos, mariposas y aves y de todo tipo. Eso significa que los 4 indicadores después de 18 años se han recuperado un ecosistema y que entonces las cosas sí se pueden hacer. Las cosas sí se pueden hacer. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. El cambio empieza por nosotros. Dice Oliver Armstrong, la Premio Nobel de Economía 2009, pensemos globalmente, actuemos localmente. La universidad es una gran oportunidad. Yo les digo que no es cualquier ejecutivo que se da el lujo de diseñar un edificio que vale $2 millones y le diga a los ingenieros, así lo creemos. O que diseñe una torre de laboratorios que vale $7 millones y le diga lo creemos. Y nosotros tenemos una gran oportunidad, depende de nosotros. Y yo creo que no es fácil, esta cuestión no es fácil, pero la universidad es un
un gran reto y un desafío, y vamos haciendo las cosas bien. Habrá muchos errores que vamos cometiendo, pero vamos para adelante, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias y muy amable.